Leyó esa carta 7 veces. Estaba de pie bajo el sol abrasador de Texas. El sudor empapaba su vestido. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía como un trueno. Encontré una chica local. No vengas. 7 palabras. Eso era todo lo que Marcus Holloway pensaba que valía su vida. 7 palabras para matar 1500 millas de esperanza. Maggie Foster no lloró. Dobló la carta lentamente. La guardó en el bolsillo de su delantal. Miró el desastre de tablas frente a ella y cogió un martillo. Si eres nuevo aquí, suscríbete y sigue la historia de Maggie hasta el final. Y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La diligencia no esperó. Maggie Foster la oyó alejarse detrás de ella. Oyó al cochero chasquear la lengua a los caballos. Oyó las ruedas chirriar, gemir y desvanecerse en la nada. Y no se dio la vuelta. Mantuvo la vista al frente, fija en aquello que Marcus Holloway había llamado en sus cartas una bonita y pequeña granja, con buenos cimientos y mucha promesa. Tenía cimientos, sí, pero la mayoría estaban rotos. 2 paredes seguían en pie. El techo se había hundido en el lado izquierdo. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra. Se balanceaba lentamente con el viento caliente de julio, como si estuviera demasiado cansada para hacer otra cosa que rendirse. El patio no era más que arcilla agrietada y hierba muerta, y un álamo algodonero terco que parecía tan miserable como ella se sentía. Maggie se quedó allí un largo momento. Era una mujer grande, ancha de hombros, robusta de cintura, con brazos gruesos y caderas anchas por las que se había pasado 31 años disculpándose en los rincones silenciosos de su mente. Su vestido era de algodón azul oscuro. Estaba empapado en la espalda y bajo los brazos por 2 días de viaje en el calor de julio. Su pelo oscuro se había soltado de las horquillas en algún lugar del territorio de Oklahoma, y no se había molestado en arreglárselo. Sacó la carta del bolsillo de su delantal. No necesitaba desdoblarla. La había memorizado en la tercera lectura. Señorita Foster, encontré una chica local que se adapta mejor al trabajo. No venga. Marcus Holloway. 23 palabras. Había contado mal antes. Eran 23, no 7. No sabía por qué importaba, pero importaba. 23 palabras para decirle que 1500 millas de viajes en tren y sacudidas de diligencia, y galletas secas, y una noche durmiendo sentada contra una ventana en Missouri, que todo eso no había servido para nada. Que ella no valía nada. Volvió a doblar la carta y la guardó. Luego miró la puerta rota. Luego miró el patio. Luego miró el álamo. Muy bien, dijo en voz alta a Nadia. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero avanzó. El pueblo más cercano era Calderfield, Texas, a 2 millas al este por un camino de tierra lleno de baches. Había pasado por allí en la diligencia. Vio unos segundos a través de la ventana polvorienta. Una calle principal con una tienda de ultramarinos, un saloon, una iglesia con un campanario torcido. Quizás 200 almas, si se contaba generosamente. Necesitaba provisiones, clavos y, sobre todo, algo de cuerda. Si la tienda tenía papel alquitranado, también lo necesitaría. Caminó las 2 millas bajo el calor de julio sin detenerse. Cuando empujó la puerta de la tienda de ultramarinos de Holt, le dolían los pies y tenía la cara roja, y respiraba más fuerte de lo que le gustaría. Una pequeña campana sobre la puerta la anunció. El hombre detrás del mostrador era delgado, de cara estrecha, con gafas subidas en la nariz. La miró como la gente siempre la miraba. Ese rápido vistazo de arriba abajo, ese respingo casi invisible de sorpresa por su tamaño, rápidamente disimulado con algo de cortesía. ¿Puedo ayudarla, señora? Necesito clavos, 1 libra de los de 8 peniques, si los tiene. Y cuerda. Cuerda buena, no de la que se rompe, papel alquitranado si lo vende. Parpadeó. ¿Está construyendo algo? ¿O arreglando algo? ¿Arreglando qué, si no le importa que pregunte? La granja de los Holloway, al oeste del pueblo. Eso le cambió la cara. La amabilidad cortés se resquebrajó un poco, y lo que apareció debajo fue algo entre la lástima y la incomodidad. Se aclaró la garganta. Usted debe ser la...
La novia por correspondencia entonces, de Illinois. Soy Maggie Foster, dijo ella, de Illinois. ¿Tiene los clavos o no? Tenía los clavos. No dijo mucho mientras los envolvía, pero mientras contaba las monedas, le quedaban $47 a su nombre, y los iba a gastar como si fueran 400. La puerta se abrió detrás de ella y entraron dos mujeres. Las oyó detenerse en seco. Dios del cielo, murmuró una de ellas tan bajo que probablemente pensó que Maggie no podía oírla. ¿Es ella, verdad? La que Marcus mandó a buscar. Pobrecita, dijo la otra, y no lo dijo con amabilidad. Era el tipo de pobrecita que significaba ¿qué se le esperaba? Maggie puso las monedas en el mostrador, una por una, no se dio la vuelta. ¿Vende papel alquitranado? Le preguntó de nuevo al tendero. Sí, señora. Afuera, en la parte de atrás. Me llevaré 2 rollos. Hizo 3 viajes antes del atardecer. En el primer viaje de vuelta del pueblo, llevó los clavos, la cuerda, una caja de cerillas y un frasco de cerdo salado que había comprado porque no había comido desde la mañana anterior, y sus manos empezaban a temblar. Comió el cerdo salado sentada en una roca plana en el patio. No porque le avergonzara que la vieran, sino porque no había otro sitio donde sentarse. En el segundo viaje, llevó el papel alquitranado y un martillo que había encontrado colgado de un clavo dentro de la única pared que quedaba en pie. No era un gran martillo. El mango estaba agrietado y envuelto en cuero, pero era lo suficientemente sólido. Lo probó en la palma de su mano y decidió que serviría. En el tercer viaje, no fue al pueblo. En su lugar, caminó por el límite de la propiedad, contando sus pasos. 40 pasos de norte a sur, 60 pasos de este a oeste. Suficiente tierra para un huerto en el lado sur si conseguía llevarle agua. El lecho de un arroyo seco a 30 yardas al norte que podría llevar agua en primavera. Un poste de la valla inclinado cada 12 pies que tendría que volver a colocar antes de que algo con patas se escapara. Para cuando el sol empezó a caer, había arrancado 12 tablas de la sección del techo derrumbado y las había apilado en el patio. 4 de ellas estaban partidas y no servían. 8 de ellas no. Apartó las partidas para hacer leña y empezó a medir las 8 con la palma de la mano, intentando calcular lo que tenía y lo que necesitaba. Sus manos sangraban antes de que lo resolviera. Las tablas tenían los bordes ásperos y no había pensado en traer guantes. Y para la tercera o cuarta, se había hecho un corte en la palma derecha que volvía a abrirse cada vez que agarraba algo. La envolvió con una tira arrancada de su enagua y siguió adelante. Estaba intentando apalancar una viga para volver a colocarla contra la pared que seguía en pie, usando una rama de árbol bifurcada como puntal. La viga se balanceaba sobre ella, con todo su peso apoyado en el extremo inferior. Fue entonces cuando oyó el galope de un caballo. No se detuvo. La viga estaba casi en su sitio, y si aflojaba ahora, se balancearía hacia atrás y se llevaría la mitad de la pared que quedaba. Esa viga se le va a caer encima. La voz vino de algún lugar por encima y a su izquierda. No levantó la vista. No si la sujeto, dijo entre dientes. Señora, esa rama no va a... Ya sé lo que va a hacer la rama, dijo ella. Si va a quedarse ahí parado, sea útil y póngase en el otro extremo de esto. Una pausa. Luego lo oyó desmontar. Se puso en el otro extremo de la viga sin decir una palabra más. Entre los dos, la subieron en menos de 1 minuto. Le dijo dónde sujetarla mientras ella clavaba el clavo. Él la sujetó y ella clavó el clavo. Y cuando estuvo firme, dio un paso atrás y la miró. Bien, dijo ella. Se dio la vuelta por primera vez. Era alto, delgado de cintura pero ancho de pecho, con un rostro curtido por el sol y ojos oscuros que la observaban con una expresión que no pudo leer de inmediato. Llevaba un sombrero maltrecho y botas gastadas. Y tenía el aspecto de un hombre que había pasado más tiempo al aire libre que bajo techo. Tenía quizás 35 años. O quizás más. Era difícil saberlo con hombres que habían trabajado ese tipo de vida. Caleb Turner, dijo él. Se tocó el ala del sombrero. Maggie Foster. Ella no le ofreció la mano porque la tenía envuelta en lino de su enagua y sangraba a través de la tela. ¿Es esta su tierra? No, señora. Mi rancho está a 2 millas al norte. Estaba recorriendo la linde.
Miró la granja detrás de ella y luego de nuevo a ella. Usted es la mujer que Marcus Holloway mandó a buscar. Soy la mujer que va a arreglar este techo antes de la próxima lluvia, dijo ella. Marcus Holloway puede hacer lo que le plazca. Algo cambió en su expresión. No era lástima. Ella estaba preparada para la lástima. Era otra cosa, algo más cauteloso. Le envió una carta, dijo Caleb. Lo hizo, y usted vino de todos modos. Ya había pagado mi pasaje. Se volvió hacia la pared y cogió el martillo, y no tenía un lugar mejor donde estar. No se fue de inmediato. Ella esperaba que lo hiciera. Hombres como él, hombres con caballos y un lugar a donde ir, no solían quedarse cerca de una mujer que acababan de conocer, especialmente una que sangraba a través de las vendas de su mano y respondía antes de recuperar el aliento. Pero Caleb Turner se sentó en la sección baja de la valla derrumbada y la observó trabajar. Y cuando luchó por subir la siguiente tabla y no podía alcanzar el soporte superior sin subirse a algo, él se levantó sin que se lo pidieran y sujetó la tabla mientras ella arrastraba la roca plana del patio para subirse. ¿Sabe lo que hace?, preguntó él. Estoy aprendiendo. Esa es una respuesta honesta. Soy una mujer honesta. Clavó el clavo 3 veces, rápido y con fuerza. Mi padre tenía una granja en Illinois. Lo vi reparar edificios toda mi vida. Nunca lo hice yo misma, pero observaba. Observar y hacer no es lo mismo. No, asintió ella. Hacer es más difícil, y observar es cómo se empieza. Golpeó el clavo 2 veces más, y quedó firme. Bajó de la roca. ¿Por qué sigue aquí, señor Turner? Se quedó en silencio un momento. Porque está sangrando por esa mano, y le quedan 6 tablas más por colgar, y va a oscurecer en 2 horas, dijo él. Y porque conozco esta propiedad, y sé que el techo de la pared sur está peor de lo que parece. Y si no apuntala la viga central antes de trabajar en esa sección, se le va a caer todo encima. Miró la pared sur. Miró la viga central. Volvió a mirarlo a él. Muéstreme, dijo ella. Se lo mostró, no haciéndolo él mismo. Ella se dio cuenta de eso rápidamente. Se dio cuenta de que él explicaba y señalaba, y la dejaba poner sus propias manos en la madera. La dejaba decidir dónde iba el clavo. Intervenía solo para sujetar cuando el peso era demasiado para una persona. La trató como a alguien que era capaz de aprender y que simplemente aún no tenía la información. Era algo tan simple, tan estúpidamente simple, y casi la deshizo. Trabajaron hasta que la luz se volvió completamente dorada y luego empezó a volverse gris. Para entonces, tenía la pared sur apuntalada, 3 de las secciones del techo parcheadas con papel alquitranado, y un marco tosco sobre lo que una vez fue la puerta principal, que sostendría una lona que aún no tenía, pero que iba a comprar mañana. Caleb recogió sus herramientas. Sacó un pequeño estuche de su alforja en algún momento, tan pequeño que casi no lo había notado, y se quedó en el patio con su caballo. Necesita agua, dijo él. Hay un pozo en mi propiedad que puede usar hasta que limpie el que está en el lado este del patio. Probablemente solo esté lleno de lodo, no seco, pero no lo sabrá hasta que lo excave. Y ahora mismo ya tiene bastante con lo que lidiar. No quiero ser una molestia. No lo será, ella lo miró. ¿Por qué es amable conmigo? No pareció desconcertado por la pregunta. Se puso los guantes de montar lentamente, alisando cada dedo. Porque alguien debería hacerlo, dijo finalmente, y porque esta tierra merece algo mejor que lo que Holloway dejó. Montó a caballo. La oferta del pozo sigue en pie, dijo. Mi peón, Eli, estará en la linde al amanecer. Él la acompañará hasta allí. Luego cabalgó hacia el norte. Maggie se quedó en el patio un largo momento después de que el galope se desvaneciera. Miró la pared que había apuntalado, el papel alquitranado en las secciones del techo, la roca plana que había movido y no había vuelto a su sitio porque era un mejor lugar para pararse que el suelo. Ella había hecho eso, la mayor parte con ayuda cerca del final, pero la mayor parte. Entró. Dentro de la habitación que aún estaba en pie, que era apenas más grande que un armario generoso, y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y desenvolvió su mano en la penumbra. El corte era irregular, pero no profundo.
Volvió a presionar la tela sobre él y la mantuvo allí. No lloró. Había pensado que podría hacerlo una vez que todo estuviera en silencio y oscuro, y no quedara nada que hacer con sus manos. Pero descubrió que no quería. Estaba cansada de una manera que le llegaba hasta los huesos, el tipo de cansancio que viene del trabajo que eliges, y se sentía diferente al otro tipo. Sacó la carta del bolsillo de su delantal. La sostuvo en la oscuridad por un momento. Luego la dejó en el suelo a su lado. Encontré una chica local que se adapta mejor al trabajo. Pensó en la viga que había colocado en su sitio antes de que llegara Caleb Turner. Pensó en los clavos que había clavado limpiamente. Pensó en la pared sur que ahora estaba en pie, porque había aprendido en el espacio de una sola tarde cómo apuntalar una viga central para evitar que se derrumbara. Pensó en Marcus Holloway, en algún lugar de Calderfield, con su chica local que se adaptaba mejor al trabajo. Cogió la carta. La dobló una vez más, con mucha precisión, en un pequeño cuadrado apretado, y la metió detrás de la tabla suelta cerca del suelo. No porque la quisiera cerca, sino porque la quería en un lugar donde pudiera encontrarla de nuevo. Tenía la sensación de que iba a necesitar mirarla en los días en que olvidara qué estaba demostrando y a quién. Se llevó las rodillas al pecho, las rodeó con los brazos y cerró los ojos. Mañana iría al pozo. Mañana compraría lona para la puerta. Mañana resolvería la esquina este del techo, que tenía un punto débil que había notado pero que aún no había tocado. Pero esta noche seguía aquí, en una granja que no estaba arreglada, en un pueblo que ya había decidido qué pensar de ella, en una tierra que no poseía y que no estaba segura de tener derecho a reclamar. Aún aquí, se durmió con la espalda contra la única pared que aún no había construido ella misma. Y por primera vez en 1500 millas, no soñó en absoluto con Marcus Holloway. Se despertó antes del amanecer con el sonido de algo, un crujido, agudo y corto, desde la dirección de la pared sur. Se puso de pie antes de estar completamente despierta. El corazón le martilleaba, una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio. Se quedó quieta y escuchó. Otro crujido, más pequeño esta vez, salió. La viga central que había apuntalado la noche anterior se había movido. No se había derrumbado. El puntal aguantaba, pero uno de los clavos de soporte se había aflojado con el cambio de temperatura de la noche, y la viga se inclinaba hacia la izquierda, en un ángulo que empeoraría antes de mejorar. Se quedó allí, en la penumbra gris del amanecer, descalza, con el pelo suelto, mirando lo que creía haber arreglado. Muy bien, dijo, entró y cogió su martillo. Volvió a colocar el clavo en la oscuridad, sus manos encontrando el lugar correcto al tacto y el martillo entrando firme y lento para no aflojar nada más. Para cuando la primera luz empezó a colorear el cielo del este, la viga estaba recta de nuevo. Se miró las manos. El corte en la palma derecha se había vuelto a abrir y lo sentía caliente e insistente. Ambas palmas estaban ásperas, con nuevos callos formándose sobre la vieja suavidad. Hacía un mes, estaba en Springfield, Illinois, en la pequeña habitación sobre la casa de su prima Rachel, escribiendo cartas cuidadosas a un hombre que nunca había conocido. Su caligrafía había sido bonita entonces, pulcra e inclinada, como le había enseñado la maestra de escuela. Se miró las manos ahora. No eran bonitas, eran útiles. Eso, en la luz gris de una mañana de verano en Texas, le pareció un intercambio con el que podía vivir. Todavía las estaba mirando cuando oyó pasos en el camino. No un caballo, solo botas, sin prisa, viniendo del norte. No se movió, no se escondió, simplemente se quedó en el patio y observó cómo la figura tomaba forma en la penumbra. Era joven, quizás 20 años, con un pañuelo rojo alrededor del cuello y una forma de caminar que decía que también llevaba despierto desde antes del amanecer. ¿Usted es Maggie Foster?, gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca para no tener que chillar. Lo soy. Soy Ellie. El señor Turner me envió. Se detuvo al borde del patio, miró la pared, miró las secciones del techo con su nuevo papel alquitranado. La miró a ella. ¿Hizo todo eso desde ayer? La mayor parte fue ayer. La viga central, ahora mismo. Eli miró la viga. Esa viga central se le movió. Así es,
Pasa en estas construcciones viejas cuando la temperatura baja por la noche. La madera se contrae. La miró un momento más. Ya la arregló. Lo hice. Se quedó en silencio un instante. Luego se llevó la mano al ala de su sombrero, el mismo gesto que Caleb había hecho la noche anterior. Y ella decidió que debía ser algo que aprendían por aquí, una pequeña cortesía, y dijo, «Bueno, cuando esté lista, señora, la acompañaré al pozo». Maggie miró la granja detrás de ella, la pared, la viga, el papel alquitranado, captando el primer oro del sol de la mañana. «Estoy lista ahora», dijo, y lo siguió hacia el norte. Eli no habló mucho en el camino hacia el norte, lo que a Maggie le pareció bien. Estaba ocupada catalogando lo que necesitaba. Lona para la puerta, más clavos, algo de comer que no fuera cerdo salado, y si Dios era bueno, una forma de conseguir agua más cerca de 2 millas sin tener que suplicar por ella. No le importaba pedir ayuda. Lo había aprendido ayer. Pero había una diferencia entre pedir y depender, y tenía la intención de mantenerse en el lado correcto de esa línea. El pozo en la propiedad de Caleb Turner era bueno y profundo, con una manivela sólida y un cubo limpio. Sacó 3 cubos antes de que Ellie la detuviera. El señor Turner dijo que le diera la cantimplora de repuesto y el yugo para transportar, dijo él, para acarrear. Eso es generoso. Se imaginó que diría eso. Ellie le tendió el yugo, 2 cubos suspendidos de una barra de madera para los hombros, del tipo que había visto llevar a las mujeres en ilustraciones de Oriente. Nunca había usado uno. Lo miró un momento, luego lo tomó, se lo acomodó sobre los hombros y ajustó el equilibrio hasta que los cubos colgaron parejos. ¿Su padre era granjero?, preguntó Eli. Lo era, me lo imaginaba. La observó ajustar el yugo con algo que aún no era respeto, pero que se movía en esa dirección. La mayoría de las mujeres del pueblo cogerían cada cubo por separado y derramarían la mitad antes de llegar al camino. La mayoría de las mujeres del pueblo no crecieron acarreando sacos de pienso, dijo ella. Llenó los cubos y caminó de vuelta al sur sin derramar una gota. Podía sentir el peso en sus hombros y en la parte baja de la espalda cuando llegó a la granja. Un tirón profundo y agotador que sabía que se convertiría en un dolor agudo al anochecer. No aminoró el paso. Tenía 4 horas de buena luz matutina antes de que el calor de julio se pusiera serio. Y no las iba a desperdiciar paradas sintiendo dónde le dolía. Estaba en el techo, o tan cerca como podía estar, equilibrada sobre las tablas apiladas que había convertido en una plataforma improvisada, cuando oyó el carro. No miró hacia abajo de inmediato. Estaba en medio de trabajar con un clavo particularmente terco que seguía torciéndose en la madera blanda. Y si perdía el ritmo, perdería el clavo por completo, y solo tenía unos pocos. Lo clavó 3 veces más, sintió que se fijaba, y luego se enderezó y miró. El carro se había detenido al borde del patio. 2 mujeres estaban sentadas en el banco, las mismas 2 de la tienda de ultramarinos. Estaba casi segura, aunque parecían diferentes al aire libre que en la penumbra de la tienda. La que sostenía las riendas era robusta, de unos 40 y tantos años, con una expresión en su rostro que se esforzaba mucho por ser agradable. La otra era delgada y de rostro afilado, y no se esforzaba tanto. «Señorita Foster», gritó la más robusta. «Soy yo. Somos de la Sociedad de Ayuda a las Damas. Soy Dora Hatch. Esta es Vera Plum. Le hemos traído algunas cosas». Señaló la parte trasera del carro, que tenía una cesta cubierta y lo que parecía una colcha doblada. «Provisiones de bienvenida», las llamamos, para los recién llegados. Maggie bajó de su plataforma. Se limpió las manos en el vestido y caminó hacia el carro. «Es muy amable de su parte», dijo. «No lo mencione». Dora bajó con la facilidad de una mujer que lo había hecho 10,000 veces y le entregó la cesta a Maggie. Pan de maíz, una olla de frijoles, rodajas de manzana seca. Nada especial. Es más que suficiente. Maggie dejó la cesta en la roca plana. «Gracias». Vera Plum no había bajado. Estaba mirando la sección del techo con el papel alquitranado, la pared sur apuntalada, el yugo de transporte apoyado en el poste de la valla.
Su expresión era del tipo particular que la gente cree que parece preocupación, pero que en realidad es solo juicio disfrazado de preocupación. «Ha estado ocupada», dijo Vera. «Lo he estado». ¿Todo usted sola? Maggie la miró, en su mayor parte. «Vimos a Caleb Turner aquí anoche», dijo Vera. Solo eso, como si fuera una observación meteorológica. Maggie cogió la olla de pan de maíz y miró a Vera Plum directamente. «Me ayudó a apuntalar una viga. Lo habría conseguido yo sola con el tiempo, pero 2 pares de manos van más rápido que uno». «Por supuesto», dijo Vera y sonrió con el tipo de sonrisa que tiene dientes. «Solo lo menciono porque, bueno, este es un pueblo pequeño, señorita Foster. La gente se fija en las cosas. La gente puede fijarse en lo que quiera», dijo Maggie. «Yo me fijo en que tengo 3 secciones más de techo que alquitranar antes del calor de la tarde, así que si me disculpan». Dora Hatch emitió un pequeño sonido. Podría haber sido una risa reprimida. Volvió a subir al banco del carro y cogió las riendas. «Si necesita algo del pueblo, señorita Foster, búsqueme en la sombrerería. Estoy allí la mayoría de las mañanas. Se lo agradezco, señora Hatch». «Dora», dijo la mujer, y chasqueó al caballo y dio la vuelta al carro. Vera Plum miró hacia atrás una vez mientras se alejaban. Maggie ya estaba subiendo de nuevo a su plataforma. Los frijoles estaban buenos. Los comió fríos, directamente de la olla, de pie en el patio al mediodía, cuando el calor la obligó a bajar del techo. También comió el pan de maíz y 2 puñados de las rodajas de manzana seca, y bebió 2 tazas llenas de agua de la cantimplora que había llenado esa mañana. Tenía más hambre de lo que se había dado cuenta. Su cuerpo estaba quemando todo lo que le daba y pidiendo más, y anotó mentalmente que necesitaba comprar harina y sal y averiguar cómo hacer funcionar la estufa de cocina arruinada en la habitación, antes de quedarse sin cosas que no tuviera que cocinar ella misma. Estaba pensando en la estufa de cocina cuando oyó de nuevo el caballo. No era Caleb Turner esta vez. Ya había aprendido el sonido de su caballo. Un gran ruano con un paso trasero ligeramente desigual. Era algo más rápido, más ligero, y se detuvo bruscamente al borde de su patio, levantando polvo. El hombre que bajó no era alguien que hubiera visto antes. Tenía unos 40 años, con un pecho ancho y un rostro que podría haber sido guapo una vez, antes de que algo mezquino se instalara en él. Vestía mejor que un peón de rancho, pero no tan bien como un banquero, y llevaba el sombrero tan bajo que tuvo que levantar la vista para verle los ojos. «Usted, Maggie Foster», dijo. «No un saludo, una exigencia. Soy yo. ¿O está en tierra de los Holloway?» Mantuvo la voz serena. «Estoy en una tierra a la que vine desde 1500 millas. Si Marcus Holloway tiene una objeción legal a mi presencia, estaré encantada de discutirlo con él directamente». El hombre sonrió. No llegó ni cerca de sus ojos. Marcus no discute las cosas directamente. Paga a gente para que lo haga. Miró el trabajo que ella había hecho. Lento, deliberado, como si estuviera contando las horas que había invertido y calculando algo. «Mi nombre es Roy Decker. Me encargo de ciertos arreglos de negocios para el señor Holloway». «¿Qué tipo de arreglo de negocios le trae a mi patio, señor Decker?» «Corrección», dijo él, «el patio de Holloway, y le gustaría recuperarlo». El calor oprimía a ambos. Maggie no se movió. La carta del señor Holloway decía, «No venga», dijo ella. No decía nada sobre la propiedad. «El acuerdo que hicimos era para el uso de la tierra y los derechos de asentamiento a cambio de...» «Ese acuerdo», dijo Decker, «es nulo porque usted no es una esposa». «Ese acuerdo», dijo Maggie, «se hizo por escrito. Tengo mis copias». Decker la miró un largo momento. Podía verle recalibrar algo detrás de sus ojos. Había venido esperando a una mujer que se doblegaría, y ella no se estaba doblegando, y eso no encajaba en sus cálculos. «Tiene 2 semanas», dijo finalmente. «Luego volveré con una orden judicial». Volvió a subir a su caballo. «Señor Decker», le gritó. Él se detuvo. «Dígale a Marcus Holloway que le mando saludos». Cogió su martillo. «Y dígale que su techo está en mejor estado que como lo dejó». Decker cabalgó hacia el este sin responder. Maggie se quedó en el patio hasta que él se perdió de vista.
Luego se sentó en la roca plana con mucho cuidado y apoyó ambas palmas contra sus muslos porque sus manos temblaban y no quería que lo hicieran. 2 semanas. Tenía 2 semanas antes de una orden judicial y le quedaban $41. Y tenía un martillo y una olla de frijoles prestados y una carta en el bolsillo de su delantal que decía 23 palabras sobre lo que ella valía. Se quedó sentada allí exactamente 60 segundos, los contó. Luego se levantó, cogió el martillo y volvió al trabajo. Estaba reemplazando la última tabla agrietada en la pared sur cuando llegó Caleb Turner. Le oyó venir esta vez y no levantó la vista hasta que terminó con el clavo. Roy Decker vino, dijo ella. Lo sé, desmontó él. Ellie lo vio en el camino. Vine directamente aquí. Bajó de la plataforma y lo miró. Su mandíbula estaba tensa de una manera que empezaba a entender qué significaba que estaba enfadado pero eligiendo sus palabras. Dijo 2 semanas, dijo ella. Marcus quiere la tierra de vuelta. Marcus Holloway no tiene base legal para echarte de esa propiedad. Caleb lo dijo de forma rotunda y segura. El acuerdo de asentamiento que firmaste incluía una cláusula de residencia. Eres una residente. Has mejorado la propiedad. La ley lo permite. No tengo abogado. Mi amigo James Aldridge es uno. Ejerce en Calderfield. Miró la pared sur, el techo de papel alquitranado, el yugo todavía apoyado en el poste de la valla. Algo se movió en su expresión que mantuvo controlado. Es un hombre justo. Mirará tus papeles y te dirá lo que tienes. No puedo pagarle mucho. Llegará a un acuerdo contigo. Ella estudió el rostro de Caleb Turner. ¿Por qué haces esto? Ya te lo dije. Me dijiste que alguien debería ser amable. Esa no es una respuesta completa. Se quedó en silencio un instante. Marcus Holloway no es un buen hombre, dijo finalmente. Ha hecho cosas en este condado que deberían haberle llevado a los tribunales hace años. Nunca ha tenido a nadie que le haga frente. La miró directamente. Y tú le estás haciendo frente. Estoy arreglando un techo, dijo ella. Aquí fuera, a veces eso es lo mismo. Conoció a James Aldridge a la mañana siguiente. No era lo que ella esperaba. Se había imaginado a alguien de pelo plateado y formal, el tipo de abogado que te hace sentir como un niño en el despacho del director. En cambio, era joven, quizás 28 años, con manchas de tinta en los dedos y un escritorio desordenado que sugería que tenía más trabajo que horas, y que estaba bien con eso. Leyó sus papeles sin hablar. Ella se sentó frente a él y no se movió nerviosamente, aunque quería hacerlo. Después de 4 minutos, dejó los papeles y la miró. El acuerdo es válido, dijo él. La cláusula de residencia se aplica. Marcus Holloway no puede desalojarte legalmente sin una audiencia civil completa. Y para conseguir esa audiencia, tendría que presentar una demanda. Y presentarla significa que queda registrado. Y Marcus no quiere que las cosas queden registradas. ¿Por qué no? Aldridge la miró como se mira a alguien en quien se está decidiendo si confiar. Luego cogió su pluma y la hizo girar entre sus dedos. Porque hay preguntas sobre cómo Marcus Holloway llegó a poseer esta tierra en primer lugar, dijo con cuidado. Preguntas que ciertas personas en este condado han tenido mucho cuidado de no hacer en voz demasiado alta. Maggie sintió que algo frío la recorría, incluso en el calor de julio. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que podrían complicarse si alguien con base legal decidiera empezar a hacerlas. Golpeó sus papeles. Alguien como una mujer con un acuerdo de asentamiento válido que ya ha establecido su residencia y ha realizado mejoras documentadas. Ella lo miró fijamente. ¿Me está diciendo que esta propiedad podría no ser suya para dar o quitar? Le estoy diciendo, dijo Aldridge, que su situación es más interesante que una disputa de novia por correspondencia despechada. Dejó la pluma. Voy a necesitar sacar algunos registros. Me llevará unos días. Mientras tanto, quédese en esa propiedad y siga mejorándola y documente todo. ¿Documentar cómo? Sacó un pequeño cuaderno de su cajón y lo deslizó sobre el escritorio. Anote todo lo que haga, fechas, horas, lo que construyó o arregló, testigos si los tiene. Hizo una pausa. Eli, del rancho de Turner, estuvo allí la primera mañana. Bien,
hablaré con él. Aldridge se levantó y le ofreció la mano. No deje que Decker entre en la propiedad de nuevo, señorita Foster. Tiene el derecho legal de negar la entrada hasta que haya una orden judicial en mano. Y por ahora, no la hay. Le estrechó la mano. ¿Cuánto cobra? Miró sus papeles de nuevo, luego a ella. Hablemos de eso cuando sepamos a qué nos enfrentamos, dijo. Algo me dice que este caso podría pagar de formas que no son estrictamente financieras. Salió del despacho de Aldridge al pleno sol del mediodía y se quedó en la acera de madera un momento, dejando que el calor la envolviera. 2 días antes, había estado en un patio en ruinas, con una carta en el bolsillo y $47 y nada más que terquedad manteniendo sus pies en movimiento. Ahora tenía un abogado, un argumento legal y algo que Aldridge había llamado una posición interesante, que sonaba seco y formal, pero que en su pecho se sentía como pedernal golpeando acero. Estaba casi al final de la calle principal cuando oyó su nombre. No su nombre completo, solo Maggie, dicho con el tono específico de alguien que cree que te conoce porque ha estado hablando de ti. Se dio la vuelta. La mujer que estaba fuera de la tienda de vestidos era joven, de unos 20 años, bonita de una manera suave e incierta, con el pelo claro y las manos entrelazadas delante de ella, como si no estuviera segura de si correr hacia Maggie o alejarse de ella. Llevaba un vestido mejor que la mayoría de las mujeres de esta calle y un anillo en su mano izquierda que reflejaba el sol. Maggie supo quién era antes de que la mujer abriera la boca. «Tú eres ella», dijo Maggie en voz baja. «La chica de Marcus». La mujer se estremeció. «Mi nombre es Clara. Clara Moss. Clara Holloway ahora». Tragó saliva. «Yo no. Quiero que sepas que no le pedí que te mandara a buscar y luego cambiara de opinión. No supe de ti hasta después de que ya estábamos». Se detuvo. «No me dijo que venía alguien». «No», dijo Maggie. «Supongo que no». Clara se miró las manos. «Lo siento», dijo. «Sé que no es suficiente». Maggie miró a esta mujer, esta joven que se había casado con Marcus Holloway y estaba aquí con un vestido un poco demasiado fino y las manos un poco demasiado apretadas y los ojos que no parecían del todo bien para alguien que era feliz. Y sintió algo que no esperaba sentir, que no era ira. «Clara», dijo con cuidado, «¿es bueno contigo?» Clara levantó la vista rápidamente. «Porque si no lo es», dijo Maggie. «Puedes decirlo. No tienes que...» Clara la miró fijamente durante un largo momento. Algo se movió en su rostro. Algo que surgió de un lugar profundo. Y luego fue reprimido, controlado, suavizado con la habilidad particular de alguien que lo había estado practicando. «Provee bien», dijo, lo que no era una respuesta. Maggie le sostuvo la mirada un instante más. «James Aldridge», dijo. «Es el abogado al final de la calle principal, en el lado este. Su puerta siempre está abierta». Hizo una pausa, para cualquiera que pueda necesitarlo. Se dio la vuelta y caminó hacia la ferretería. Detrás de ella no oyó nada, ni pasos alejándose, solo silencio, y el calor oprimiendo y el sonido de sus propias botas en las tablas secas. No miró hacia atrás, pero aminoró el paso ligeramente y escuchó. Y del silencio detrás de ella, después de un largo momento, llegó el pequeño y decidido sonido de una puerta abriéndose. No la puerta de la modista, la otra. Maggie Foster siguió caminando, y las comisuras de sus labios hicieron algo pequeño y silencioso que nadie estaba allí para ver. Tenía clavos que comprar. Tenía un techo que terminar. Tenía un cuaderno que empezar a llenar, fechas y horas y los nombres de los testigos. Cada tabla que había colocado y cada clavo que había clavado. Evidencia de una vida que se estaba construyendo. Y detrás de ella, en algún lugar de la desordenada oficina de James Aldridge, algo más estaba comenzando. Aún no sabía qué era, solo podía sentirlo. La forma en que sientes un cambio en el aire antes de que el tiempo cambie, la presión cambiando, algo acumulándose, la quietud particular que llega justo antes de que el cielo decida lo que va a hacer. Compró sus clavos, caminó de vuelta al oeste. Tenía 2 semanas, y tenía la intención de usar cada día de ellas. Llenó el cuaderno rápidamente.
Al final de la primera semana, tenía 14 páginas en el pequeño libro de James Aldridge. Fechas, horas, materiales, nombres, cada tabla que había colocado, cada clavo que había clavado, cada conversación que había tenido que podría importar más tarde. Lo escribía por las noches, sentada en el suelo de la habitación con la espalda contra la pared y su linterna baja para ahorrar aceite. Su caligrafía era menos bonita que antes porque su mano derecha tenía un nuevo callo que cambiaba cómo sostenía la pluma. No le importaba, manos útiles, se recordaba a sí misma. Ese era el trato que había hecho. Ellie pasaba la mayoría de las mañanas ahora, no porque Caleb lo enviara, sino porque parecía encontrar razones para estar en este tramo particular de la linde justo al amanecer. Nunca se quedaba mucho tiempo y nunca hacía un escándalo. Solo se tocaba el sombrero y ayudaba con lo que necesitara 2 personas y se iba antes de que ella pudiera sentir que le debía algo. Añadía su nombre al cuaderno cada vez. Al octavo día, Dora Hatch vino sola y trajo pan y algo que Maggie no esperaba. 2 mujeres de las afueras del pueblo que se presentaron como Nell y Ruth. Hermanas, ambas viudas, ambas con una particular eficiencia de movimiento que proviene de hacer un trabajo duro durante mucho tiempo sin que nadie se dé cuenta. Aparecieron con Dora y no se explicaron, solo miraron la granja y empezaron a trabajar. Nell volvió a colgar la puerta con bisagras nuevas que ella misma había traído. Ruth hizo funcionar la estufa en menos de 2 horas, haciendo algo con el tiro que Maggie había renunciado a averiguar 3 días antes. ¿Cómo sabía lo que le pasaba al tiro?, preguntó Maggie. Ruth se encogió de hombros. Enterré a 2 maridos y cociné durante 12 años en una estufa mala, dijo. ¿Prendes o te mueres de hambre? Maggie se rió. La sorprendió. El sonido, repentino y real en el aire caliente. No se había reído en tanto tiempo que la sensación era casi extraña. Dora miró desde la puerta con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero era algo más cálido que una. Nos enteramos de lo de Decker, dijo en voz baja. La mitad de este pueblo ha tenido encontronazos con Roy Decker y, por extensión, con Marcus Holloway. ¿Y nadie ha dicho nada?, preguntó Maggie. Decir algo cuesta dinero, dijo Nell desde detrás de la puerta, atornillando una bisagra con mano experta. Los abogados cuestan dinero, los tribunales cuestan dinero, y Holloway es dueño de 3 de los 7 hombres que forman parte de la Junta del Condado. Maggie miró a Dora. James Aldridge no pertenece a nadie, dijo Dora. Por eso a Holloway nunca le ha gustado. Hizo una pausa. Y por eso a nosotros sí. Al 9º día, Aldridge le mandó un recado a través de Eli de que necesitaba verla. Su nota decía urgente y lo subrayaba 2 veces, lo que, viniendo de un hombre que parecía constitucionalmente opuesto al drama, le dijo más que la palabra misma. Caminó hasta el pueblo bajo el calor de la mañana y lo encontró de pie cuando entró por la puerta. Papeles esparcidos por todas las superficies, 2 pilas adicionales en la silla en la que normalmente se sentaba. Los movió sin disculparse y le hizo un gesto para que se sentara. Saqué los registros de la tierra. Dijo que se movía como la gente que ha estado despierta la mayor parte de la noche y funciona con algo más tenso y eléctrico que el sueño. El título original de esta granja se remonta a 1859. Fue otorgado bajo una provisión federal de asentamiento a un hombre llamado Edward Marsh, y Marcus Holloway se lo compró a él. Eso es lo que dicen los registros del condado. Aldridge se sentó frente a ella. Excepto que Edward Marsh murió en 1861 y su viuda, una mujer llamada Sarah Marsh, no firmó ningún documento de transferencia en este condado ni en ningún condado adyacente. Revisé 4 de ellos. Maggie se quedó quieta. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Aldridge, que la cadena de títulos de esta propiedad tiene un vacío lo suficientemente grande como para pasar una manada de ganado. Y significa que Marcus Holloway puede que no sea legalmente dueño de lo que está tratando de quitarte. La habitación estaba muy silenciosa. Entonces, ¿quién es el dueño?, dijo Maggie. Eso depende de si se puede localizar a Sarah Marsh o a alguno de sus herederos.
y depende de si el condado está dispuesto a examinar una irregularidad en un título de hace 20 años. La miró fijamente. También depende de cuánto quieran ciertas personas que ese examen no ocurra. Holloway, dijo ella, y los hombres con los que se siente cómodo en la junta del condado. Aldrich se inclinó hacia adelante. Señorita Foster, quiero ser claro con usted sobre lo que esto significa. Esto ya no es una simple disputa de propietario. Si llevamos esto a una audiencia adecuada, estamos esencialmente acusando a Marcus Holloway de poseer una propiedad bajo un título fraudulento. Esa es una acusación seria. Hará enemigos serios. Maggie pensó en la cara de Roy Decker cuando le dijo que se llevara su plazo de 2 semanas y se fuera. El cálculo detrás de sus ojos, la sensación que había tenido incluso entonces de que esto era más que una mujer despechada y una granja en ruinas. Nunca fue simple, dijo ella. ¿Qué necesita de mí? No dudó. Su residencia continúa en la propiedad, sus mejoras documentadas y su disposición a testificar en una audiencia civil si llega a eso. Las 3 cosas las tiene, dijo ella. ¿Qué necesita que no tenga ya? Aldrich cogió su pluma. Un testigo de la condición original de la propiedad cuando llegó, dijo. Alguien que pueda testificar sobre cómo se veía antes de que la tocara. Eli la vio la segunda mañana. He hablado con Eli, está dispuesto. Hizo una pausa, pero un segundo testigo sería más fuerte. Alguien con prestigio en este condado. Alguien cuya palabra tenga peso. Se miraron el uno al otro. Caleb Turner. Maggie dijo que estuvo allí la primera noche. Lo estuvo. Le dio vueltas al pensamiento. Tendrá que entender en qué se está metiendo. Si Holloway tiene amigos en la junta del condado, Caleb Turner y Marcus Holloway tienen historia, dijo Aldrich. Dejaré que él te lo cuente si decide hacerlo, pero no creo que dude. La miró a los ojos. ¿Se lo preguntarás? Se lo preguntó esa noche. Había pasado por la granja. Ella empezaba a entender que él se aseguraba de recorrer esta linde al final del día, aunque no se lo había dicho, y esperó hasta que él la ayudó a colocar el último marco de la nueva ventana antes de contarle lo que Aldrich había encontrado. Escuchó sin interrumpir. Su mandíbula hizo lo que hacía cuando estaba enfadado, tensándose a lo largo de su línea, y ella lo observó y se mantuvo firme y siguió hablando hasta que lo dijo todo. Cuando terminó, él se quedó en silencio un largo momento. Edward Marsh dijo. ¿Lo conocías? Conocí a su hijo, Thomas Marsh. Cabalgamos juntos en un arreo de ganado en el 74. Miró la línea de la propiedad a nada específico, a algo que Maggie entendió que era un recuerdo. Thomas me dijo una vez que su madre había perdido sus tierras de alguna manera después de que su padre muriera. Nunca supo exactamente cómo. Pensó que era por deudas. Su voz se volvió más plana y fría de lo habitual. No fue por deudas. Maggie sintió el frío recorrerla de nuevo, igual que en el despacho de Aldrich. ¿Dónde está Thomas Marsh ahora?, preguntó. Lo último que supe, en el este de Nuevo México, trabajando en una pequeña operación por allí. Se volvió hacia ella. Deberías saber sobre esto. Aldrich puede enviar un mensaje, pero necesitaba saber. Caleb. Usó su primer nombre sin decidirlo, y ninguno de los dos lo comentó. Necesito saber si testificarás sobre lo que viste cuando llegaste aquí. La condición de la propiedad, lo que ya había hecho. La miró durante un largo momento. ¿Acaso tienes que preguntar?, dijo. Le sostuve la mirada. Te lo pregunto, porque te costará. Holloway tiene influencias. Yo también. Cogió su sombrero del poste de la valla y se lo puso. Y también la mitad de este condado que lleva cansado de Marcus Holloway la mayor parte de una década. La miró directamente. Dile a Aldrich que iré mañana por la mañana. Cabalgó hacia el norte. Maggie se quedó en el aire fresco de la tarde y miró lo que había construido. Lo que habían construido. Ella y Ellie y Nell y Ruth y Dora Hatch y James Aldrich con sus dedos manchados de tinta, y sintió que la cosa en su pecho que había comenzado como una chispa fría hacía 8 días, hacía algo que no había hecho antes. Se estaba calentando. La tormenta llegó al 10º día. La sintió primero como se sienten las cosas que importan, no con los ojos, sino con el aire en la piel y un cambio de baja presión en los oídos,
y el silencio particular del álamo yendo completamente quieto. Estaba en el techo cuando empezó, y bajó rápido y cubrió sus materiales con una lona que había aprendido a mantener doblada y lista. Y estaba atando la última esquina cuando el cielo se abrió. Llegó adentro antes de que se pusiera realmente mal. Luego se quedó en la habitación y escuchó cómo todo se deshacía afuera. Sabía sin mirar que la sección de la pared sur que le había preocupado toda la semana, la que tenía un poste de esquina que no estaba del todo recto, la que había estado posponiendo porque aún no había encontrado el enfoque correcto, estaba recibiendo lo peor. Podía oírlo, el gemido y la flexión de las tablas haciendo más trabajo del que deberían, el crujido de algo que se acercaba a su límite. Salió de todos modos. La lluvia era cálida y venía de lado y empapó su vestido en unos 30 segundos. No le importó. Llegó a la esquina de la pared sur y puso sus manos en el poste y sintió lo que la tormenta le estaba haciendo. La forma en que se retorcía bajo la presión del viento, y entendió de inmediato que si no lo apuntalaba en los próximos 10 minutos, iba a perder toda la sección. Necesitaba madera. Le quedaban 2 tablas en la pila de materiales, cubiertas con lona, pero no atadas lo suficientemente bien, y estaba luchando contra el viento por ellas cuando oyó el caballo. Caleb Turner llegó a través de la tormenta a una velocidad que era francamente imprudente, y se lo habría dicho, excepto que estaba ocupada. Bajó del caballo y estuvo a su lado antes de que ella se diera cuenta de que estaba allí. «¡La esquina sur!», gritó por encima del viento. «¡La veo!». Tomó un extremo de la tabla sin que se lo pidieran. «Tienes el puntal de apoyo bajo la lona, lado izquierdo». Lucharon juntos contra la tormenta durante los siguientes 20 minutos. Y fue la cosa física más dura que Maggie había hecho en su vida. Y había hecho cosas duras. El viento seguía llevándose lo que intentaba sujetar, y la lluvia hacía que cada superficie fuera resbaladiza, y sus brazos ardían por el esfuerzo de mantener el puntal firme. Mientras Caleb clavaba el clavo de soporte, ella se cayó una vez, resbaló en la arcilla húmeda y cayó con fuerza sobre su rodilla izquierda, y sintió el impacto resonar por todo su cuerpo, y se levantó antes de que Caleb pudiera alcanzarla, y no dijo nada, y él no dijo nada, y siguieron adelante. Cuando el puntal estuvo puesto y sólido, apoyó la espalda contra la pared y respiró. Caleb estaba a 1 metro de distancia, empapado, mirando el poste de la esquina. «Aguantará», dijo. «Lo sé». Estaba temblando por el frío de la lluvia y el esfuerzo de los últimos 20 minutos, y no iba a convertir eso en el problema de nadie. Sabía que había que hacerlo. Simplemente no había encontrado la configuración correcta del puntal, el soporte diagonal. Él la miró. Es contraintuitivo en los postes de esquina. La mayoría de la gente quiere ir en vertical. Yo seguía pensando en vertical. «Encontraste la respuesta correcta cuando importaba», dijo él. Ella lo miró. Él estaba mirando la pared de la misma manera que a veces la miraba a ella, como si estuviera evaluando algo y revisando su estimación anterior al alza. No estaba del todo segura de qué hacer con eso, así que también miró la pared. «¿Por qué viniste?», preguntó. «¿En esto?». «La vi formándose desde la cresta norte. Dijo que sabía que esta esquina era marginal. Me las habría arreglado. Sé que lo habrías hecho. Sin dudar, sin matices. Lo dijo como si fuera un hecho que había verificado y archivado. Pero te las habrías arreglado sola y no tenías por qué». La lluvia empezó a amainar, lo suficiente como para que pudiera oír sin gritar. «Caleb», dijo ella. «Maggie». Se volvió para mirarlo. Él ya la estaba mirando. «Thomas Marsh», dijo ella. «Aldrich va a enviar un mensaje a Nuevo México, pero llevará tiempo. Y Decker vuelve en 4 días». «Lo sé». «¿De qué es capaz Holloway?», lo preguntó sin rodeos, sin dramatismos, porque necesitaba la respuesta real. Y se dio cuenta de que él era un hombre que daba respuestas reales. No lo que hará legalmente. ¿De qué es capaz fuera de eso? Algo cambió en su rostro, un tono más oscuro. «Hace 2 años», dijo lentamente, «un hombre llamado Pete Garver intentó presentar una queja por los derechos de agua contra la operación norte de Holloway. Queja legal, canales adecuados, todo en regla». Hizo una pausa.
3 semanas después de que la presentara, su granero se quemó. Nadie probó nada. Maggie se quedó en silencio, y Pete Garver dejó el condado 6 meses después. Caleb continuó. Vendió lo que quedaba de su propiedad a un hombre que resultó estar manteniendo la escritura en nombre de Marcus Holloway. La miró fijamente. Así que de eso es capaz. Ella miró su granja, la pared sur apuntalada, el papel alquitranado en el techo, oscurecido por la lluvia pero aguantando. La habitación con su nueva puerta colgada recta en las bisagras de Nell, y la estufa que Ruth había arreglado, y el marco de la ventana que ella y Caleb habían colocado 1 hora antes de que llegara la tormenta. Sus manos temblaban de nuevo. Las apretó contra sus muslos, igual que había hecho después de que Decker se fuera, hacía 9 días. Puede intentar quitármela, dijo finalmente, pero va a tener que hacerlo en público, en un tribunal, en el registro. Caleb la miró. Eso es exactamente lo que él no quiere. Entonces eso es exactamente a dónde vamos. Ella lo miró a los ojos. Necesito que entiendas algo. Vine 1500 millas porque no tenía un lugar mejor donde estar. Eso era cierto cuando llegué aquí. Hizo una pausa. Ya no es cierto. Me quedo porque esto es mío, porque lo construí, porque a alguien llamada Sarah Marsh se lo estafaron. Y no voy a dejar que eso suceda 2 veces en el mismo terreno. Su voz se mantuvo firme. Se aseguró de que se mantuviera firme. Si eso me trae a Holloway encima, que así sea. Ya me han derribado antes. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Cuándo dejaste de tener miedo?, preguntó. No desafiante, genuinamente queriendo saber. Ella lo pensó. No dejé de tenerlo, dijo. Simplemente dejé de dejar que me controlara. Estaban dentro de la habitación fuera de lo último de la lluvia, cuando alguien llamó a la nueva puerta. Maggie y Caleb se quedaron quietos. 3 golpes, no el golpeteo exigente de Decker. Más suave, casi incierto. Maggie abrió la puerta. Clara Holloway estaba bajo la lluvia con su buen vestido empapado y el pelo suelto, y las manos envueltas en algo. Un pequeño fajo de papeles sostenido contra su pecho, como si temiera que se volaran. Fui a ver al señor Aldrich, dijo Clara. Su voz era firme de la manera en que las voces son firmes justo antes de romperse. El día que me lo dijiste, fui esa misma tarde. Maggie se apartó de la puerta sin decir una palabra. Clara entró para resguardarse de la lluvia. Miró a Caleb Turner y algo cruzó su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Cálculo? Una decisión tomada rápidamente. Señor Turner, dijo. Señora Holloway. Su voz era cautelosa. Clara volvió a mirar a Maggie. Luego le tendió los papeles. Estos estaban en el escritorio de Marcus, dijo. El cajón de abajo, detrás del fondo falso. Sus manos temblaban, pero no las bajó. El señor Aldrich dijo que necesitarías los documentos originales, que los registros del condado podrían haber sido alterados, pero que Marcus habría guardado los originales él mismo. Tragó saliva, porque eso es lo que hace. Guarda cosas para tener poder sobre la gente. Maggie tomó los papeles, los miró. Sus manos se quedaron quietas. El documento de arriba era viejo, el papel amarillento y frágil en los pliegues. En la parte superior, con tinta desvaída pero legible, estaban las palabras Concesión Federal de Asentamiento, Edward Marsh, 1859. Y debajo, con una letra y tinta diferentes, estaban las firmas en un documento de transferencia, una transferencia fechada 6 meses después de la muerte de Edward Marsh, con una firma en la parte inferior que no era la de Sarah Marsh. Lo falsificó, dijo Maggie en voz baja. Creo que sí, dijo Clara. No conozco la ley, pero conozco la letra de Marcus. Su voz se redujo a casi nada, y sé lo que hace cuando cree que nadie está mirando. La habitación estaba muy silenciosa. Luego, la cabeza de Caleb, baja y controlada. ¿Sabe Marcus que cogiste esto? Clara negó con la cabeza. Está en Abilene hasta el jueves. Tengo hasta entonces. Miró a Maggie con ojos que tenían algo duro y claro, que no había estado allí en la acera hacía 9 días. Quiero salir, dijo simplemente. Te lo digo para que entiendas por qué estoy haciendo esto. No porque sea valiente.
Porque tampoco tengo a dónde ir. Maggie sostuvo la mirada de Clara Holloway durante un largo momento. Sabía exactamente cómo se sentía eso. Ahora tienes un lugar, dijo. Dejó los papeles con cuidado en la parte más seca del suelo, se puso el abrigo y miró a Caleb. Tenemos que llevarle esto a Aldridge esta noche, dijo, antes de que los caminos empeoren y antes de que Marcus Holloway regrese de Abilene. Caleb se puso el sombrero antes de que ella terminara la frase. Iré por delante, dijo. Tú trae a Clara. Salió a la lluvia sin decir una palabra más. Maggie se volvió hacia Clara, que estaba muy quieta en el centro de la habitación, con la quietud particular de alguien que acaba de hacer lo más aterrador que ha hecho en su vida y aún no sabe si valió la pena. ¿Puedes caminar 2 millas?, preguntó Maggie. Clara se enderezó. «Puedo caminar 20», dijo. Maggie casi sonrió. «2 serán suficientes», dijo. «Vamos». Cogió los papeles, los metió dentro de su abrigo, contra su cuerpo, fuera de la lluvia. Y Maggie Foster, la mujer a la que Marcus Holloway había enviado 23 palabras para despedirla, salió de su granja hacia la tormenta con la cabeza alta y las manos firmes, y no miró hacia atrás. Aldridge todavía estaba despierto cuando Caleb llegó. La lámpara en la ventana de su oficina era la única luz en la calle principal cuando Maggie y Clara entraron por la puerta, empapadas y respirando con dificultad por la caminata. Aldridge echó un vistazo a los papeles que Maggie sacó de su abrigo y se quedó completamente quieto. De la manera en que un hombre se queda quieto cuando ve algo que ha estado buscando y no creía que realmente encontraría. Los llevó a su escritorio. Se sentó. Leyó cada página sin hablar, pasando cada una con las manos cuidadosas de alguien que entendía que el papel viejo no perdona un trato brusco. Los 3 se quedaron de pie y esperaron. La lluvia golpeaba la ventana. La lámpara hacía un sonido suave en el silencio. Después de 6 minutos, Maggie contó. Aldridge dejó los papeles y levantó la vista. «¿De dónde sacaste esto?», dijo. «Del escritorio de Marcus», dijo Clara. «El cajón de abajo. Tiene un fondo falso. Sabe él que no está en Abilene. No volverá hasta el jueves». Aldridge miró a Caleb. Algo pasó entre ellos, rápido, sin palabras. El tipo de comunicación que ocurre entre hombres que se conocen lo suficiente como para saltarse la parte intermedia. «El jueves nos da 2 días», dijo Caleb. Apenas, Aldridge cogió su pluma. «Necesito presentar una orden judicial a primera hora de mañana por la mañana, antes de que Decker se entere de algo de esto, antes de que Holloway tenga tiempo de prepararse». Miró a Clara. «Señora Holloway, necesito que entienda lo que ha hecho esta noche. Estos documentos son pruebas en un posible caso de fraude. Su marido sabrá que usted los cogió». La mandíbula de Clara se tensó. «Sé lo que he hecho. Se va a enfadar. También lo sé». No se inmutó. «Señor Aldridge, he estado viviendo dentro de la ira de Marcus Holloway durante 8 meses. No le tengo miedo desde la distancia». Hizo una pausa. «No puede herir lo que ya he decidido». Aldridge la miró por un momento, luego asintió una vez. «Necesitaré su declaración jurada esta noche, mientras esté fresca». Miró a Maggie. «¿Y la tuya?». Estuvieron allí hasta pasada la medianoche. Caminó de vuelta a la granja sola en la oscuridad, porque Clara se quedaba en casa de Dora Hatch. Aldridge lo había arreglado en 2 frases y una mirada a Caleb que decía, «Asegúrate de que llegue a salvo». Y Caleb había asentido y se había ido, y a Maggie no le asustaba el camino oscuro y no vio ninguna razón para fingir que sí. Caminó despacio y pensó mucho. Jueves, Holloway de vuelta. Jueves, y ahora era técnicamente miércoles en las primeras horas. Aldridge presentaría la orden judicial a las 9, cuando abriera el juzgado. Eso le daba a Decker, porque los hombres de Holloway vigilaban todo en este pueblo. Lo entendía ahora, quizás 2 o 3 horas antes de que la noticia llegara. Quizás menos. Pensó en el granero que Pete Garber había perdido. Caminó un poco más rápido. Cuando llegó a la granja, revisó primero la esquina de la pared sur. El puntal aguantaba. El papel alquitranado del techo había hecho su trabajo. La habitación estaba seca. Se paró en medio de ella y miró lo que tenía.
y lo que tenía era un edificio que había sido una ruina hacía 12 días y ahora era, imperfecta y obstinada y desafiantemente, un hogar. Se sentó en el suelo, abrió el cuaderno y escribió hasta que se le acalambró la mano. Luego se acostó y durmió 4 horas y se despertó con la mente ya en movimiento. Aldrich presentó la demanda a las 9:03. A las 9:40, Eli estaba en la linde de su cerca con el sombrero en las manos y una expresión que intentaba parecer tranquila y no lo conseguía del todo. Decker estaba en el juzgado, dijo. Vio entrar al señor Aldrich. No entró él mismo, pero se quedó fuera en su caballo durante 20 minutos y luego cabalgó hacia la oficina de telégrafos. Maggie miró el sol, todavía subiendo, todavía muy lejos del jueves. ¿Está Caleb en el rancho? Lo estaba. Podría estar de camino aquí ya. Vuelve y dile que Decker usó el telégrafo. Él sabrá lo que eso significa. Ellie se fue. Ella cogió su martillo y se puso a trabajar en el marco de la ventana de la pared este, porque sus manos necesitaban algo que hacer y porque no dejaría de construir este lugar mientras alguien intentara quitárselo. Cada clavo que clavaba era un argumento. Cada tabla que colocaba era un testimonio. James Aldrich había dicho que documentara todo. El edificio es tu prueba. Y ella se lo había tomado a pecho de maneras que él podría no haber previsto. Porque para Maggie Foster, el edificio no era solo una prueba. Era ella. Caleb llegó a las 10. No estaba solo. Cabalgando con él iba un hombre que nunca había visto, mayor, quizás de 60 años, con el tipo de rostro curtido por el tiempo que te dice que una persona ha pasado toda su vida trabajando al aire libre y ha hecho las paces con eso. Tenía una forma tranquila de sentarse en un caballo que le hacía parecer que había nacido en uno. Este es Walt Briggs, dijo Caleb mientras desmontaban. Ha sido ranchero en este condado durante 30 años. Walt, esta es Maggie Foster. Walt Briggs se tocó el sombrero. Señorita Foster, he oído mucho sobre usted. Solo he empezado a ser digna de oír hablar de mí, dijo ella. Señor Briggs, Walt. Miró la granja con ojos agudos. Conocí a Edward Marsh, dijo. No supe hasta esta mañana lo que pasó con su propiedad. Deberías haber hecho preguntas más difíciles hace 20 años. Su voz tenía una monotonía que decía que estaba conteniendo algo con fuerza detrás de las palabras. Voy a la oficina de Aldrich. Tengo algunas cosas que decir para que consten en acta. Maggie miró a Caleb. Walt posee la escritura continua más larga de este condado. Caleb dijo simplemente, su palabra tiene peso. Walt Briggs fue a la oficina de Aldrich. Caleb se quedó. La ayudó con el marco de la ventana sin que se lo pidieran, manteniendo el marco recto mientras ella lo clavaba. Sin hablar mucho porque ninguno de los dos era una persona que hablara por llenar el aire. Cuando terminaron, ella dio un paso atrás y ambos lo miraron. Decker envió un telegrama, dijo ella. Lo sé, fue a Abilene. No apartó la vista del marco de la ventana. Marcus cogerá el primer tren que pueda. Eso es un viaje de 6 horas desde Abilene. Podría llegar esta noche si el tiempo lo permite, o a primera hora de mañana por la mañana. Antes del jueves. Sí. Ella le dio vueltas a eso. ¿Eso cambia lo que Aldrich está haciendo? No. La orden judicial ya está presentada. Está en el registro. Holloway puede volver esta noche y eso no lo cambiará. Finalmente la miró. Lo que cambia es lo que sucede después. Holloway es un hombre que hace sus verdaderos negocios fuera de los tribunales. Cuando vuelva y descubra que esos papeles han desaparecido y su esposa está en casa de Dora Hatch y se ha presentado una orden judicial en su contra, se detuvo. «Vendrá aquí», dijo Maggie. «Probablemente». Miró el marco de la ventana que acababa de colgar. «Que venga», dijo. Llegó a las 4 de la tarde, no mañana por la mañana, ni siquiera esta noche. A las 4 de la tarde de un miércoles, lo que significaba que había salido de Abilene antes incluso de que llegara el telegrama de Decker. Y Maggie no sabía qué significaba eso, excepto que Marcus Holloway estaba o muy bien conectado o muy paranoico, o ambas cosas. Y ninguna de esas opciones la hacía sentir mejor. Oyó los caballos, varios, no uno, y dejó sus herramientas y se quedó en el patio y esperó. Eran 4. Decker era 1.
No conocía a los otros dos. A Marcus Holloway lo reconoció por el fondo de su memoria. Había visto una fotografía en las primeras cartas, formal y rígida. Un hombre con una mandíbula cuadrada y la mirada de alguien que creía que su propio rostro era un activo. Estaba más gordo que en la fotografía y con la cara más dura. Y la miró como la gente mira los problemas que están decidiendo cómo resolver. No bajó de su caballo. Señorita Foster, dijo, como si el nombre le supiera mal. Señor Holloway, dijo ella, ha vuelto pronto. ¿Dónde está mi esposa? Imagino que está donde ella eligió estar. Mantuvo la voz nivelada. Es una mujer adulta. Su mandíbula se movió. Le metiste ideas en la cabeza. Le dije el nombre de un abogado. Ella tomó sus propias decisiones. Maggie lo miró fijamente. Me parece recordar que tienes experiencia en enviar a la gente a tomar sus propias decisiones en nuevos lugares. Uno de los hombres detrás de Decker hizo un sonido, no exactamente una risa, rápidamente reprimida. La cara de Holloway se oscureció. Bajó del caballo y entonces vio lo grande que era. Ancho, pesado de pecho. El tipo de hombre que usaba su tamaño como puntuación en las discusiones. Caminó hacia ella y se detuvo a 6 pies de distancia, lo cual era lo suficientemente cerca como para hacer una declaración. No tienes base legal aquí, dijo. Tengo una orden judicial presentada esta mañana que dice lo contrario. No retrocedió, ni un centímetro. Y tengo una copia en mi bolsillo si quieres leerla. Esa orden judicial se basa en documentos robados. Esos documentos estaban en su escritorio, en su casa, señor Holloway. Eran de su propiedad. Hizo una pausa. Quizás quiera pensar con cuidado a qué documentos robados se refiere. Sus ojos se volvieron fríos, el tipo de frío que el granero de Pete Garber probablemente sintió justo antes de que comenzara el fuego. Ella no se inmutó. Tienes hasta el atardecer, dijo él. Coge lo que es tuyo y vete. Consideraré el asunto zanjado. Consideraré el asunto zanjado, dijo ella, cuando un tribunal lo haga. Él la miró fijamente. Desde el camino del norte llegó el sonido de cascos, más de un caballo moviéndose a buen ritmo, viniendo hacia ellos. Holloway se dio la vuelta. Caleb Turner llegó desde el norte, y Walt Briggs estaba con él. Y detrás de ellos, lo que Maggie no esperaba, lo que le hizo sentir un nudo en la garganta por algo que no tenía nombre, estaban Eli y Dora Hatch conduciendo su carro, y Nellie Ruth a pie, y 2 hombres que reconoció vagamente del pueblo, con los que no había hablado, pero que aparentemente habían decidido estar presentes para esto. No se agolparon, se detuvieron al borde del patio y simplemente estaban allí. Un hecho, una presencia, un número. Holloway los miró a todos. Su rostro estaba procesando algo. Esto no es asunto vuestro, dijo al patio en general. Walt Briggs desmontó lentamente. Conocí a Edward Marsh, dijo. Su voz se oyó fácilmente en el aire de la tarde. Y lo estoy haciendo mi asunto. Holloway se volvió hacia él. Mantente al margen de esto, Walt. He estado manteniéndome al margen de las cosas en este condado durante 20 años, dijo Briggs con calma. Estoy descubriendo que eso me sienta menos bien que antes. Miró a Holloway como los hombres muy viejos a veces miran a los más jóvenes. No con ira, exactamente, sino con la paciencia específica de alguien que ha visto suficientes cosas ir mal como para reconocer el patrón cuando lo ve. Deberías conseguirte un abogado, Marcus, del tipo por el que pagas en lugar del tipo que posees. La cara de Holloway se puso roja. Decker puso su mano en el brazo de Holloway. Bajo, un gesto, advirtiéndole. Holloway se lo quitó de encima. Dio otro paso hacia Maggie y ella se mantuvo firme y lo miró. Era casi un pie más alto y el doble de ancho que ella y no significaba nada. No significaba absolutamente nada. Y ella dijo en voz baja, para que solo él pudiera oír. Pues lo del documento de transferencia. Sé que la firma no es de Sarah Marsh. Sé que has estado poseyendo esta tierra con un título falsificado durante 20 años. Observó cómo cambiaba su rostro. Y sé que James Aldrich está ahora mismo enviando una carta a un hombre llamado Thomas Marsh en Nuevo México, que es el hijo de Edward Marsh, quien tiene base legal para impugnar el título original en un tribunal federal.
Hizo una pausa. Así que piénsalo bien, señor Holloway, si quieres convertirme en tu problema, porque soy la parte más pequeña del problema que tienes. Él estaba muy quieto. Podía verlo pensar, podía verlo calcular de la misma manera que Decker había calculado en esa primera visita, tratando de encontrar la forma de la situación y dónde estaba la ventaja. Pero la forma de esta situación había cambiado de la noche a la mañana y él se estaba poniendo al día en tiempo real y no le gustaba lo que estaba encontrando. Fuera de mi propiedad, dijo. Salió más bajo que cualquier cosa que hubiera dicho antes, lo que lo hizo peor. Lo haré, dijo ella, cuando un juez lo diga, a mi cara, en un tribunal, en el registro. Le sostuvo la mirada. ¿Quieres acelerar eso? Presenta tu demanda civil. El señor Aldrich la recibirá con gusto. Le dio la espalda a Marcus Holloway. Caminó hacia la pared cogió su martillo y clavó un clavo. Detrás de ella no oyó nada durante un largo momento. Luego oyó las botas de Holloway en el suelo seco, retirándose. Le oyó montar. Oyó a Decker decir algo bajo y rápido que no pudo entender. Oyó 4 pares de cascos alejarse hacia el este. Clavó otro clavo. Sus manos estaban completamente firmes. Esa noche, Caleb se quedó. No adentro. Desenrolló una manta cerca del álamo, como duermen los peones de rancho cuando vigilan algo. Y no dio ninguna explicación, y ella no se la pidió. Le trajo café que había hecho en la estufa arreglada por Ruth, y él lo tomó y dijo, gracias. Y ella se sentó en la roca plana un rato en la oscuridad refrescante, y miraron el cielo juntos sin que necesitara significar nada más que lo que era. No le tenías miedo, dijo Caleb. Tenía miedo. Se giró la taza de café en las manos. Ya te lo he explicado. Lo sé. No estoy discutiendo. La miró. Estoy diciendo que te vi darle la espalda a Marcus Holloway con sus hombres detrás de él y coger tu martillo. Y he visto a hombres con 30 años y una caballería completa detrás de ellos no ser capaces de hacer eso. Tenía algo que hacer, dijo ella. Cuando tus manos tienen algo que hacer, es más fácil mantener el resto de ti unido. Él se quedó en silencio un momento. ¿Dónde aprendiste eso? Construí un techo en 12 días, dijo ella. Lo aprendí como al 6.º día. Le oyó hacer un sonido, bajo, silencioso, con algo cálido en él. James va a conseguir una fecha para la audiencia, dijo. Probablemente dentro de un mes. Holloway intentará retrasarla, pero con los documentos que Clara trajo y Walt Briggs dispuesto a testificar, y Thomas Marsh siendo notificado, se detuvo. Esto va a juicio. Juicio real. Federal posiblemente. Lo sé. Y tendrás que levantarte y hablar de todo. La carta, las 23 palabras, por qué viniste, qué encontraste, qué construiste. Hizo una pausa. ¿Estás lista para eso? Pensó en estar bajo la mirada de Roy Decker mientras la medía para algo que se doblaría fácilmente. Pensó en la sonrisa con dientes de Vera Plum. Pensó en Marcus Holloway a 6 pies de distancia, usando su tamaño como puntuación, pensando que eso sería suficiente. He estado preparándome desde que la diligencia se fue, dijo. Él la miró, solo miró durante un largo momento de la manera que tenía, como si estuviera haciendo un balance. Y el balance seguía saliendo más alto de lo que había esperado. De acuerdo, dijo simplemente. Ella se levantó, tomó su taza vacía y se dirigió hacia la puerta. Caleb. Maggie. Se detuvo con la mano en el nuevo marco de la puerta, en la puerta que Nell había colgado recta con buenas bisagras, en el marco que ella y Caleb habían colocado la tarde antes de la tormenta. Si esto se vuelve federal, dijo, si trae a Thomas Marsh de vuelta aquí y el título entra en disputa y todo se complica, se detuvo. Esto podría no terminar conmigo siendo dueña de esta tierra. Lo sé, dijo él. Entonces, ¿por qué? Se giró. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tú y Walt y Eli y todos los demás hoy? La miró fijamente. Porque lo que le pasó a Sarah Marsh y a Thomas Marsh estuvo mal, dijo. Y lo que Marcus Holloway intentó hacerte a ti estuvo mal, y las cosas malas no se arreglan solas. Se recostó contra el álamo.
A veces alguien tiene que pararse en el patio y coger un martillo. Ella lo miró durante un largo momento. Duerme un poco, dijo finalmente. Tú también. Entró, no durmió de inmediato. Se acostó en su saco de dormir en la habitación este y escuchó los sonidos de la noche y el crujido ocasional de la granja a su alrededor. Y pensó en lo que él había dicho. A veces alguien tiene que pararse en el patio y coger un martillo. Ella lo había hecho. Todavía lo estaba haciendo. Pero mañana tenía que hacer algo más difícil. La carta llegó a la mañana siguiente antes de que terminara su primera taza de café. Eli la trajo y su rostro le dijo que había algo en ella antes de que la abriera. Rompió el sello y la leyó de pie en el patio. Era de James Aldridge. 3 frases. Thomas Marsh recibió la noticia anoche por telégrafo. Ya está viajando. Llega el viernes. La leyó 3 veces. Thomas Marsh, el hombre cuya madre había sido engañada, cuya tierra de su padre había sido arrebatada con una falsificación, que había pasado años en el este de Nuevo México, creyendo que la pérdida de su familia era por deudas. Estaba en un tren ahora mismo, moviéndose hacia el este, moviéndose hacia un condado en el que no había estado desde que era un joven, arreando ganado con Caleb Turner, moviéndose hacia un tribunal, moviéndose hacia la verdad que había estado enterrada en un cajón detrás de un fondo falso durante 20 años. Dobló la carta, la puso en el bolsillo de su delantal junto a la otra. Las 2 cartas juntas allí y la distancia entre ellas, entre no vengas y ya está viajando, se sentía como la distancia entre quien había sido hacía 12 días y quien era ahora, de pie aquí. Miró su granja, la pared sur, apuntalada y firme. El techo, con su papel alquitranado oscurecido por la lluvia de anoche, pero sin goteras, había revisado cada centímetro a primera hora de la mañana. El marco de la ventana, recto y nivelado. La puerta con las bisagras de Nell, abierta al aire de la mañana. Ella había construido todo eso. No solo la madera y los clavos. Todo. El abogado y el cuaderno y el testimonio y las mujeres que aparecieron sin que se les pidiera y el hombre durmiendo bajo el álamo que había cabalgado a través de una tormenta porque vio algo gestándose y vino de todos modos. Ella había construido todo eso. Ellie la observaba leer la carta 2 veces más, esperando. ¿Buenas noticias?, preguntó. Maggie Foster dobló la carta una última vez, la metió en su bolsillo junto a las 23 palabras que lo habían empezado todo, y miró al joven que había estado en su linde cada mañana durante 12 días seguidos, y había puesto su nombre en su cuaderno cada vez. Thomas Marsh viene, dijo. El rostro de Eli se rompió en la primera sonrisa completa que le había visto. Entonces es real, dijo. Es realmente real. Ella miró todo lo que había construido. Ha sido real, dijo, desde el primer clavo. Thomas Marsh no era lo que Maggie esperaba. Se había hecho una imagen de él en su mente a partir de las pocas cosas que Caleb había dicho. Un arreo de ganado, el este de Nuevo México, un hombre que pensaba que la pérdida de su familia era por deudas. Se había imaginado a alguien curtido y silencioso. El tipo de hombre que lleva un viejo dolor como se lleva una piedra en la bota, siempre consciente de ella, caminando a su alrededor. Estaba curtido. Esa parte era correcta. Pero cuando bajó de la diligencia el viernes por la mañana y miró la calle principal de Calderfield con ojos agudos y brillantes, lo que vio no fue dolor. Fue furia. Vieja, controlada, reprimida durante años hasta convertirse en algo tan comprimido que se había vuelto silencioso. El tipo de ira que no grita. El tipo que espera. Caleb llegó a él primero. Se dieron la mano como hombres que han pasado por algo juntos, duro y breve. Y luego Caleb se giró y dijo, «Thomas, esta es Maggie Foster». Thomas Marsh la miró. Tenía unos 45 años, delgado, con el tipo de manos de su padre, con cicatrices en los nudillos, permanentemente ásperas. Las manos de un hombre que nunca había dejado de trabajar, incluso cuando el trabajo era en la tierra de otro. El señor Aldridge me dijo lo que encontró, dijo, en el escritorio de Holloway. La firma de su madre fue falsificada, dijo ella, sin suavizarlo.
No parecía un hombre que quisiera que le suavizaran las cosas. El documento de transferencia está fechado 6 meses después de la muerte de su padre. La caligrafía en la línea de la firma no coincide con nada que Aldrich pudiera encontrar de la verdadera letra de su madre. La mandíbula de Thomas Marsh se movió una vez. «Quiero verlo», dijo. «Aldrich lo tiene. Nos está esperando». Se dirigió hacia la oficina de Aldrich y Thomas Marsh caminó a su lado y ella pudo sentir el calor que emanaba de él. No calor corporal, algo más. La temperatura particular de un hombre al que acababan de entregar la prueba de que lo que había creído durante 20 años que fue un accidente era en realidad un crimen. La oficina de Aldrich nunca había albergado a tanta gente a la vez. Maggie, Caleb, Thomas, Walt Briggs y Eli estaban de pie o sentados en varias disposiciones mientras Aldrich extendía los documentos sobre su escritorio y le explicaba a Thomas cada página. Thomas no habló mientras Aldrich hablaba. Miró cada documento durante mucho tiempo antes de asentir para el siguiente. Cuando Aldrich llegó a la transferencia falsificada, Thomas puso su dedo en la línea de la firma. No la tocó, solo señaló. «El nombre de mi madre era Sarah Ellen Marsh», dijo. Siempre firmaba con su segundo nombre completo, en todo. Levantó la vista. Esa firma dice Sarah Marsh. 2 palabras. Volvió a mirarla. Nunca firmó 2 palabras en su vida. La habitación estaba en silencio. «¿Testificará sobre eso?», preguntó Aldrich. «No podrías detenerme», dijo Thomas. Aldrich miró al grupo. «La audiencia es el lunes», dijo. «Juez Harlan Coe, Tribunal de Circuito. Viene de Fort Worth y no pertenece a Marcus Holloway». Hizo una pausa. «Quiero ser claro sobre a qué nos enfrentamos. Holloway tendrá representación, buena representación. Puede permitirse la mejor. Argumentará que los documentos fueron malversados. Argumentará que la cadena de títulos es válida a primera vista. Argumentará que la señorita Foster no tiene legitimidad». Miró a Maggie. «Y entonces tú te vas a levantar y ser la persona más creíble en esa sala». «¿Cómo?», preguntó ella. «Diciendo la verdad con exactamente las palabras que has estado usando durante las últimas 2 semanas». Cerró la carpeta. «No actúas para el juez Coe. Simplemente le hablas como le hablaste a Decker en tu patio. Como le hablaste a Holloway cuando regresó de Abilene». Le sostuvo la mirada como alguien que sabe exactamente lo que ella construyó y exactamente lo que le costó. Maggie pensó en la primera noche que conoció a este hombre con sus dedos manchados de tinta y su escritorio desordenado y cómo le había preguntado cuánto cobraba, y él había dicho, «Veamos primero a qué nos enfrentamos». Ahora entendía lo que había querido decir. No sabía entonces si esto valía su esfuerzo. Ahora lo sabía. «Lunes», dijo ella. «Lunes», confirmó él. El sábado y el domingo trabajó, no porque fuera necesario, aunque siempre había algo que hacer, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas y la mente en movimiento, y quedarse quieta nunca en su vida le había ayudado a pensar con más claridad. Volvió a colocar el último poste de la cerca en la línea norte. Excavó el pozo lleno de lodo en el lado este del patio, lo que le llevó 4 horas y fue el trabajo más sucio y desagradecido que había hecho hasta ahora. Y cuando el agua salió limpia por el fondo, se sentó en el borde y sintió algo parecido a la alegría, lo que la sorprendió porque pensaba que estaba demasiado cansada para la alegría en ese momento. Caleb llegó el sábado por la tarde. No preguntó qué necesitaba. Miró lo que quedaba y empezó con los postes de la cerca sur sin discutir, y trabajaron en paralelo durante 2 horas bajo el calor de julio, sin decir mucho. Eso se estaba convirtiendo en su propio tipo de lenguaje entre ellos. El silencio de trabajo, lo que no necesitaba palabras, porque las palabras solo se interpondrían en el camino. «¿Estás nerviosa?», preguntó alrededor del tercer poste de la cerca. «Sí», dijo ella sin dudar. «Bien», dijo él. Ella lo miró. «Significa que entiendes lo que es», dijo. «La gente que no está nerviosa al entrar en una habitación como esa, o no sabe lo que está en juego o no le importa. Tú lo sabes, y te importa». Clavó un clavo limpiamente. «Eso es una ventaja, no un problema». Clara llegó el domingo por la tarde. Todavía se alojaba en casa de Dora Hatch, y llevaba allí 4 días,
y algo había cambiado en su rostro en esos 4 días. Algo se había asentado, aflojado, como un puño que se abre lentamente. Trajo un plato cubierto de la cocina de Dora y se sentó con Maggie en la roca plana en el patio que se enfriaba, y comieron juntas sin mucha ceremonia. Envió un mensaje a través de Decker, dijo Clara, a casa de Dora. Dijo que si volvía antes del lunes, él se detuvo. Él facilitaría las cosas en la audiencia. Maggie la miró. ¿Qué le respondiste? No lo hice. Dora abrió la puerta y le dijo a Decker que la señora Holloway no recibía visitas y que si el señor Holloway tenía alguna comunicación legal, la dirigiera a través del señor Aldridge. La boca de Clara se curvó en la esquina. Deberías haber visto la cara de Decker. Maggie casi se rió. Casi. ¿Tienes miedo?, preguntó. Aterrada, dijo Clara. Pero sigo pensando que lo peor que temía era que descubriera que cogí esos papeles. Y eso ya pasó. Y todavía estoy aquí. Se miró las manos. Todo lo que viene después de lo peor es más fácil que lo peor. Maggie pensó en una diligencia alejándose detrás de ella, en 23 palabras dobladas en el bolsillo de su delantal. Es verdad, dijo. Es exactamente verdad. El lunes llegó duro, caluroso y claro, como lo hacen las mañanas de julio cuando quieren que sepas que no hay dónde esconderse. Maggie se vistió con cuidado. No tenía un vestido de tribunal. Tenía el de algodón azul oscuro con el que había llegado, lavado 2 veces ahora y planchado tan liso como pudo con una sartén caliente que usaba en lugar de una plancha adecuada. Se recogió el pelo correctamente por primera vez desde la diligencia y se miró las manos antes de salir de casa, y no intentó ocultar lo que eran. Callosas, con cicatrices y ásperas por el trabajo de 2 semanas. El corte en su palma derecha curado hasta una línea pálida. Eran sus manos. Iba a entrar en esa sala del tribunal con ellas, y no iba a disculparse por una sola cosa que hubieran hecho. La sala del tribunal ya estaba medio llena cuando llegó. No se lo esperaba. Aldridge le había advertido que la audiencia podría llamar la atención, pero no había entendido lo que significaba la atención en un pueblo de este tamaño. Significaba que cada persona que alguna vez había tenido un problema con Marcus Holloway había encontrado una razón para estar en el edificio esa mañana. Significaba Walt Briggs en la tercera fila con 2 rancheros que no conocía. Significaba Dora Hatch y Nellie Ruth. Significaba Eli, que se había puesto una camisa limpia y parecía tener unos 16 años con ella. Significaba gente que había cruzado en la calle principal y con la que nunca había hablado, que aparentemente la habían estado observando desde la distancia y habían decidido de qué lado de esto querían estar. Marcus Holloway ya estaba sentado en su mesa. Su abogado era un hombre de Fort Worth, de pelo plateado y aspecto preciso, con el tipo de confianza que proviene de ganar mucho. Holloway no miró a Maggie cuando entró. Miró la pared sobre el estrado del juez. Su mandíbula estaba tensa. Decker no estaba allí. Se dio cuenta de eso. Thomas Marsh estaba en la segunda fila. La miró a los ojos cuando entró y le dio un breve asentimiento. El juez Harlan Coe era exactamente lo que Aldridge había descrito. Un hombre de circuito, de nadie, con un rostro que sugería que había oído todas las versiones posibles de todos los argumentos posibles y solo estaba interesado en la parte que era verdad. Entró sin ceremonia, se sentó, miró la sala por encima de sus gafas y dijo: «Comenzaremos». La primera hora fue de arquitectura legal. Aldridge sentando las bases. El abogado de Fort Worth de Holloway desafiándolas. Coe escuchando con la paciencia particular de alguien que lleva la cuenta. Maggie se sentó recta y mantuvo las manos planas sobre la mesa frente a ella y siguió cada palabra. El abogado de Holloway argumentó que los documentos eran propiedad robada, inadmisibles, obtenidos a través de una violación del hogar conyugal. Aldridge dijo que los documentos eran evidencia de un fraude que había estado oculto durante 20 años y que su origen era menos relevante que su contenido y que estaría encantado de dejar que el juez Coe examinara la cuestión de la caligrafía directamente. Coe miró el documento de transferencia falsificado durante mucho tiempo. «Abogado», le dijo al abogado de Holloway,
La afirmación de su cliente es que esta transferencia es válida. Sí, su señoría. Entonces no se opondrá a una comparación de la firma con muestras verificadas de la caligrafía de Sarah Marsh. Una pausa, breve, pero real. Necesitaríamos tiempo para localizar muestras verificadas. El abogado de Fort Worth dijo que Thomas Marsh tiene 3 cartas escritas por su madre en 1859 y 1860. Aldridge dijo que las tiene con él esta mañana. Coe miró al abogado de Holloway con una expresión que no era exactamente una sonrisa. Entonces no necesitaremos esperar. Holloway se movió ligeramente, solo un cambio de peso en su silla, pero Maggie lo sintió desde el otro lado de la sala. Se inclinó hacia su abogado y dijo algo bajo y rápido. La cara del abogado no cambió, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Mini terremoto. El primero de la mañana. Thomas Marsh subió al estrado y leyó 3 pasajes de las cartas de su madre para que constaran en acta. Los leyó sin inflexión, como un hombre que declara hechos, pero sus manos en el papel tenían los nudillos blancos. Luego colocó las cartas junto al documento de transferencia y dejó que el juez Coe mirara. La sala estaba en completo silencio. El segundo nombre completo, dijo Coe casi para sí mismo. Sí, su señoría, dijo Aldridge en voz baja, en cada muestra verificada. Coe dejó los documentos. Miró a Holloway al otro lado de la sala. Holloway le sostuvo la mirada y no la apartó, lo que era o coraje o cálculo, y Maggie no estaba segura de cuál. Luego Maggie subió al estrado. Había temido esta parte de una manera específica y concreta. No de hablar, sino de ser mirada. De que la sala la mirara y viera primero lo que era antes de oír lo que decía. Una mujer grande, robusta de cintura, con manos ásperas por el trabajo y un vestido que no era un vestido de tribunal. Una novia por correspondencia a la que le habían enviado 23 palabras de rechazo. Sabía que eso es lo que algunos de ellos verían. Se sentó en la silla de los testigos y miró al juez Coe. Y habló. Le dijo cómo se veía la propiedad cuando llegó. Le dijo lo que había hecho y en qué orden y en qué días. Sacó el cuaderno de su bolsillo. Lo había llevado a todas partes durante 2 semanas, todos los días. Y leyó fechas y horas y nombres de testigos sin drama. Solo los hechos simples y documentados de una mujer a la que las circunstancias y ciertas personas le habían dicho que no valía mucho y que había decidido en silencio y con un martillo no estar de acuerdo. El abogado de Holloway se levantó para interrogarla. Señorita Foster, dijo, ¿no es cierto que vino a Calderfield bajo un acuerdo privado que ya no está en vigor? El acuerdo terminó cuando el señor Holloway envió una carta. Dijo ella que la cláusula de residencia de la granja no terminó con ella. El señor Aldridge puede hablar de los detalles legales. ¿Y no es cierto que no tiene ningún reclamo formal sobre esta propiedad? Tengo un acuerdo de asentamiento válido, mejoras documentadas, 2 semanas de residencia atestiguada y el respaldo de un estatuto federal sobre derechos de asentamiento. Lo miró fijamente. ¿Quiere que sea más específica? Alguien en la sala hizo un sonido, rápidamente controlado. El abogado lo intentó 2 veces más y obtuvo lo mismo cada vez. Respuestas tranquilas, específicas y documentadas que cerraban cada puerta que intentaba abrir. Se sentó un poco antes de lo que probablemente había planeado. El juez Coe la miró por encima de sus gafas. Señorita Foster, dijo, ¿cuánto tiempo lleva en esta propiedad? 16 días a partir de esta mañana, su señoría. Y ha estado manteniendo registros documentados de sus mejoras. Todos los días, su señoría. Miró el cuaderno que ella todavía sostenía. ¿Puedo verlo? Se lo entregó. Lo leyó durante 4 minutos. La sala no respiraba. Luego vino el giro que nadie en la sala había visto venir. Ni Aldridge, ni Caleb, ni la propia Maggie. La puerta del fondo de la sala se abrió. Roy Decker entró. No con Holloway, no para ayudar a Holloway. Caminó hacia el frente de la sala, se detuvo cerca del escritorio del secretario y dijo lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. Necesito hablar con el juez Coe. Holloway se puso de pie antes de que terminara la frase. Roy, siéntate, Marcus. La voz de Decker tenía algo que llevaba mucho tiempo gestándose.
La monotonía de un hombre que había hecho los recados de otro durante demasiados años y que finalmente se había detenido lo suficiente como para sentir el peso de ellos. Miró al juez. Estuve presente cuando se redactó la transferencia del título de Marsh. Tenía 22 años y trabajaba para el padre de Marcus Holloway, y me dijeron que fuera testigo de un documento y no hice suficientes preguntas. Hizo una pausa. He estado sin hacer suficientes preguntas durante 20 años. La sala estalló. El mazo de Coe cayó 2 veces. Orden. El orden llegó lentamente. Holloway seguía de pie. Su rostro había adquirido un color que no era del todo saludable. Su abogado de Fort Worth le puso una mano en el brazo y él se la quitó. El mismo gesto que había usado con Decker en su patio, recordó ella. Y había algo casi triste en verlo ahora. Roy, dijo Holloway. Solo el nombre, como una pregunta y una amenaza al mismo tiempo. Decker lo miró. Lo siento, Marcus, dijo. Lo he sentido durante mucho tiempo. Simplemente no hice nada al respecto hasta ahora. Se sentó. Coe miró al abogado de Holloway. Abogado, le sugiero que tenga una conversación con su cliente durante el receso. El receso fue de 20 minutos. Maggie se sentó con Aldrich y no habló, y él tampoco. Caleb se sentó detrás de ella y podía sentirlo allí. Sólido, presente, como se siente una pared que ha sido construida correctamente cuando te apoyas en ella. Thomas Marsh vino y se sentó a su lado. Pase lo que pase ahí dentro, dijo. Lo que hiciste, venir aquí, quedarte, desenterrar todo esto, se detuvo. Mi madre pasó los últimos años de su vida creyendo que le había fallado a mi padre, que había dejado ir la tierra de alguna manera. Su voz se volvió áspera en los bordes. No lo hizo. Necesito que sepas que eso me importa. Maggie miró a este hombre con sus manos de nudillos blancos y sus 20 años de información errónea, y sintió una pena por él que era limpia y verdadera. A mí también me importaba, dijo, antes incluso de saber de ella. Cuando se reanudó el tribunal, el abogado de Holloway solicitó un breve aplazamiento, 24 horas, dijo, para revisar el nuevo testimonio y asesorar a su cliente. Coe lo negó. Tenemos pruebas suficientes ante este tribunal para emitir un hallazgo preliminar sobre la cuestión del título, dijo. Miró el cuaderno de Maggie, con sus 14 páginas de fechas, horas y nombres, que había estado sosteniendo durante todo el receso. Lo dejó en el estrado. Miró la sala. La transferencia de la propiedad de la granja Marsh, fechada en 1861, muestra irregularidades materiales inconsistentes con una transmisión de título válida, dijo. Pendiente de una investigación formal por parte de la Oficina Federal de Tierras, estoy poniendo un alto a todas y cada una de las transacciones de títulos relacionadas con esta propiedad. No se pueden iniciar procedimientos de desalojo. Miró a Holloway. Señor Holloway, se presentará ante la jurisdicción de este tribunal para los procedimientos de seguimiento dentro de 30 días. Holloway se sentó muy quieto. Además, dijo Coe, y volvió a coger el cuaderno, la residencia documentada y las mejoras de la señorita Foster establecen su legitimidad como ocupante legal bajo la provisión federal de asentamiento. Permanecerá en residencia pendiente de la revisión federal del título. La miró por encima de sus gafas. Señorita Foster, siga llenando ese cuaderno. Sí, su señoría, dijo ella. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Afuera, bajo el calor cegador de julio, todo sucedió a la vez. Aldrich le estrechó la mano con ambas suyas y dijo algo sobre plazos federales y procedimientos de la Oficina de Tierras que ella no entendió del todo, pero lo suficiente. Esto no había terminado. Llevaría meses, pero el terreno se había movido irrevocablemente, y Marcus Holloway lo sabía, y también cada persona que había estado en esa sala. Thomas Marsh se paró en los escalones del juzgado y miró la calle como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. Se quedó a su lado por un momento. ¿Vas a intentar reclamarla?, preguntó. La tierra. Se quedó en silencio un instante. Miró sus manos de la misma manera que Walt Briggs las había mirado, de la misma manera que Eli las había mirado, de la misma manera que la gente mira las pruebas.
James Aldrich va a hablar con la oficina de tierras sobre una transferencia formal de título. Si la revisión federal va como él cree, la concesión de Marsh se anula y la tierra vuelve al estado de asentamiento federal. Hizo una pausa. Has estado allí 16 días. La has estado mejorando. Tienes testigos y documentación. La miró directamente. Presenta una solicitud de asentamiento adecuada y trabaja esa tierra durante 5 años, Maggie Foster. Se convierte en tuya por ley. Tuvo que respirar con cuidado por un momento. Caleb esperaba al pie de los escalones del juzgado. Le miró la cara y leyó algo en ella que le hizo exhalar lentamente. Y ella bajó los escalones hacia él y se detuvo a 2 pies de distancia y lo miró. Revisión federal del título, dijo. Podría ser 6 meses, podría ser más. Sé cómo van esas cosas, dijo. Tengo que quedarme en la propiedad, mantener el cuaderno, seguir construyendo. Hizo una pausa. 5 años desde una solicitud de asentamiento adecuada. Eso es lo que dijo Thomas. Thomas conoce la ley mejor que la mayoría. Lo miró durante un largo momento, al hombre que había sostenido una viga firme cuando ella todavía estaba aprendiendo qué extremo del martillo usar, que había cabalgado a través de una tormenta porque vio algo gestándose y vino de todos modos. Quien había dicho en voz baja en la oscuridad bajo un álamo, a veces alguien tiene que pararse en el patio y coger un martillo. 5 años es mucho tiempo, dijo ella. Lo es, asintió él. La linde, dijo ella con cuidado, la que recorres cada tarde que pasa justo por el borde norte de mi propiedad. Él la miró. Algo silencioso y cálido se movió en su expresión. Pasa justo por ahí, confirmó. Bueno, dijo ella, supongo que estaré allí. Él se llevó la mano al ala de su sombrero, y Maggie Foster se giró y miró la calle de Calderfield, Texas. A Dora Hatch abrazando a Clara en la acera, a Eli sonriendo con toda la cara sin motivo aparente, a Walt Briggs estrechando la mano de James Aldrich con la gravedad de los hombres viejos que saben cuando algo se ha arreglado. A todo ello. Y sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Esa noche se sentó en la habitación este de su granja, su tierra, sus paredes apuntaladas y su techo alquitranado, y sus marcos de ventana rectos y la puerta que Nell había colgado bien con buenas bisagras. Y sacó ambas cartas del bolsillo de su delantal. Las puso una al lado de la otra en el suelo. Encontré una chica local que se adapta mejor al trabajo. No vengas. Y él ya está viajando. Las miró durante mucho tiempo. Luego tomó la carta de Marcus Holloway, sus 23 palabras, y la dobló una última vez. La llevó a la estufa que Ruth había arreglado. Abrió la rejilla y la metió. La vio consumirse. No se sintió triunfante. No sintió la satisfacción particular de la venganza, que siempre es más pequeña y más fría de lo que esperas. Sintió algo más silencioso y permanente que cualquiera de esas cosas. Sintió que había terminado con eso, que ya no tenía que cargarlo, que estaba lista para dejarlo ir. Cerró la rejilla, puso la carta de Thomas Marsh. Él ya está viajando. En el cuaderno entre las páginas y lo cerró. Luego se sentó en el suelo con la espalda contra la pared este. La pared que no había construido ella misma y no necesitaba hacerlo. La que había estado en pie cuando llegó y había sostenido todo lo demás mientras aprendía lo que estaba haciendo. Todavía estaba aprendiendo. Entendía que 5 años era mucho tiempo y que habría contratiempos y temporadas difíciles y días en que sus manos se rendirían antes que el trabajo. La revisión federal podría alargarse. El condado podría poner obstáculos. Marcus Holloway todavía tenía 3 hombres en la junta del condado, pero había necesitado a Decker. Y Decker había entrado en esa sala del tribunal y se había sentado en el lado equivocado. Había necesitado a Clara. Y Clara había cruzado la puerta de James Aldrich la misma tarde que Maggie le dijo el nombre. Había necesitado que este pueblo se mantuviera en silencio. Y el pueblo se había presentado. Había necesitado que Maggie Foster volviera a subirse a una diligencia. Se miró las manos a la última luz de la tarde que entraba por el nuevo marco de la ventana.
No eran las manos de la mujer que había escrito cartas cuidadosas y bonitas a un hombre que nunca había conocido en Springfield, Illinois. No eran suaves ni sin marcas, ni buenas para impresionar a nadie que juzgara por las cosas equivocadas. Estaban con cicatrices y callos y permanentemente cambiadas por 16 días de trabajo que nadie le había pedido que hiciera y que ella había hecho de todos modos porque el trabajo estaba allí y ella era la que estaba frente a él y esa siempre había sido razón suficiente. Maggie Foster había recorrido 1500 millas porque no tenía un lugar mejor donde estar. Tampoco tenía un lugar mejor donde estar ahora. Y por primera vez en su vida, no tener un lugar mejor donde estar era exactamente donde quería. Había construido eso clavo a clavo, día a día, en el abrasador verano de Texas con manos sangrantes y un martillo gastado, y la terquedad de una mujer que finalmente había decidido que su valor no era algo que otra persona pudiera establecer. Había construido todo eso y así iba a ser.